El pasado 3 de abril, Costa Rica eligió en segunda ronda electoral a su nuevo presidente, resultando ganador Rodrigo Chávez Robles con un 52.8% de los votos, y siendo además la tercera vez en la historia de Costa Rica que un candidato a la presidencia obtiene más de 1 millón de votos. Pero, ¿cómo llegó Rodrigo Chávez al panorama político costarricense? Me complace anunciar que el Ministerio de Hacienda será asumido por el señor Rodrigo Chávez. Chávez fue nombrado ministro de Hacienda el 30 de octubre de 2019, durante el gobierno de Carlos Alvarado, después de que Rocío Aguilar renunciara a su puesto luego de que la Contraloría General de la República recomendara al presidente Alvarado sancionarla con 1 mes de suspensión en el cargo por haber realizado pagos de deuda estatal sin autorización presupuestaria previa de la Asamblea Legislativa. Poco se sabía hasta ese momento sobre Rodrigo Chávez, pero su currículum pareció convencer al presidente. Estudió en la Universidad de Ohio, donde obtuvo una maestría y un doctorado en economía, y trabajó desde 1993 en el Banco Mundial en diferentes puestos, colaborando en más de 40 países de América Latina y el Caribe, Europa del Este, Asia Central y Asia del Sureste. Su última labor en este ente fue fungir como director país de Indonesia en el Banco Mundial entre el año 2013 y el 2019. Al asumir el ministerio, Chávez expresó que tomó la decisión de jubilarse como funcionario del Banco Mundial. No obstante, en agosto de 2021, al conocerse los resultados de una investigación por denuncias de acoso sexual en contra de Chávez, se reportó que esa podría ser la razón de su renuncia al Banco Mundial. Estuvo al frente del Ministerio de Hacienda únicamente por 7 meses. Una de sus prioridades fue el cumplimiento de la regla fiscal. Durante ese tiempo, Chávez presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para destinar los superávit de las instituciones públicas al pago de la deuda, y anunció a los medios de comunicación una propuesta para cobrar un impuesto solidario a los salarios públicos y privados superiores a 500.000 colones con el fin de ayudar a las personas trabajadoras afectadas por la pandemia. Finalmente, renuncia al cargo en mayo de 2020, luego de que Carlos Alvarado se negara a vetar una ley que excluía a las municipalidades de la regla fiscal. Desapareció del panorama político costarricense hasta que el 21 de julio del 2021 anunció su candidatura electoral de la mano con Pilar Cisneros como candidata a diputada en primer lugar por San José, con el Partido Progreso Social Democrático, agrupación fundada en el año 2018. Finalmente, el 6 de febrero, tras la realización de la primera ronda electoral, se anunció que José María Figueres y Rodrigo Chávez se enfrentarían en una segunda ronda. Esa misma noche, se conoció también la composición de la nueva Asamblea Legislativa, que asumió funciones el pasado 1 de mayo, con 19 diputados del Partido de Liberación Nacional, 10 del Progreso Social Democrático, el partido de gobierno, 9 de la Unidad Social Cristiana, 7 de Nueva República, 6 del Partido Liberal Progresista y 6 del Frente Amplio. Una asamblea que por primera vez en la historia inició sus labores con una agenda impuesta por el Poder Ejecutivo, en lo que se conocen como las sesiones extraordinarias, y que trabajó de esta manera desde el 1 de mayo hasta el pasado 31 de julio, luego de que se aprobara un cambio en el artículo 116 de la Constitución Política, reacomodando el funcionamiento de las sesiones extraordinarias y ordinarias del Congreso. Pero, ¿cómo ha sido hasta ahora la labor de la Asamblea? ¿Qué proyectos se han discutido? Vladimir de la Cruz y Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, nos dan un panorama de la labor legislativa hasta la fecha. El propio presidente electo sugirió a los partidos que habían quedado representados en la Asamblea Legislativa que le ofrecieran proyectos de ley a razón de 3 proyectos por cada fracción legislativa para él promoverlos dentro de la agenda de proyectos que iba a enviar a la Asamblea Legislativa. Pero hay que decir que eso fue una maniobra inteligente del presidente. ¿Por qué? Porque le daba aire para avanzar y le daba un espacio para que los diputados de los partidos que no eran de gobierno se pusieran en fila a tratar de sacar sus propios proyectos de acuerdo a esa agenda de los proyectos de ellos. No funcionó al punto de que las primeras 15 días la Asamblea Legislativa trabajó 1 hora diaria, por ponerle una situación casi extrema. No tenían que hacer. Y era culpa de quién, del gobierno. Hemos tenido una agenda realmente muy limitada, casi sin proyectos gruesos, con algunas pequeñas excepciones. ¿Dónde ha puesto el énfasis el Poder Ejecutivo? Ha puesto, y esto es una señal que considero preocupante, ha puesto el énfasis en el proyecto de jornadas extendidas de 12 horas. Ahí sí que ha puesto el énfasis. Es un proyecto que convocó desde el inicio, sobre el que ha dado un impulso claro, contundente, y es un proyecto que afecta los derechos de las personas trabajadoras, ¿verdad? Y entonces una muestra también de cuál es la intención del gobierno.
Por lo demás, también ha convocado algunos otros proyectos positivos, como el de recuperación de la riqueza tunera en el país, pero en grandes temas económicos y derechos laborales, esta agenda, aunque muy corta, sí es una muestra de continuidad respecto a lo que han venido haciendo administraciones anteriores. Por ejemplo, en materia fiscal, lo que tenemos convocado es eurobonos, ¿verdad? Que eso no se distancia en nada de lo que han hecho otras administraciones, sobre todo porque no es por el proyecto mismo eurobono, sino porque es eurobono sin acompañarlo de otras medidas, por ejemplo, en materia de combate a la evasión. Nada, no hay proyectos convocados en materia de combate a la evasión. Y lo mismo se observa, por ejemplo, en el desinterés que yo quisiera resaltar en estos 3 primeros meses, en convocar proyectos en materia de combate a la corrupción, a pesar de que ha sido, y así se lo decíamos al señor presidente, ha sido muy fuerte su postura en contra de la corrupción. Eso debería haberse reflejado en una convocatoria en estas primeras sesiones extraordinarias de proyectos concretos que combatan la corrupción. Desde nuestra fracción le solicitamos la convocatoria de 18 proyectos que fueron identificados en corriente legislativa por parte de la comisión que analizó el caso Cochinilla. Al día de hoy, de esos proyectos de ley no ha sido convocado ni uno solo. Entonces, realmente lo que hemos tenido es una agenda muy corta, casi en las comisiones casi no hay proyectos de ley convocados, y los que hay son indicativos, digamos, de bastante continuidad respecto a lo que han hecho otras administraciones en el pasado, ¿verdad? En materia fiscal, en materia de derechos laborales. Por ejemplo, el proyecto de jornadas 4.3 fue un proyecto iniciativa de una parte de las diputaciones de Liberación Nacional de la anterior Asamblea Legislativa, impulsado a fuerza por Carlos Alvarado del PAC. Realmente es solo una continuidad este impulso que le sigue dando este gobierno, y nos ha dejado con un vacío en varios temas que deberían estar tratándose acá en materia de corrupción, en materia de precios de los medicamentos, en materia de reducción de costo de vida. Pues no tenemos proyectos de ley convocados para poder realizar esas discusiones. No, porque la ley 4.3 va a afectar a toda la población costarricense laboral, a los casi 3 millones de trabajadores, porque los van a llevar poco a poco a esa ley. En el proyecto de ley que hay ahí en trámite dicen que el trabajador que se acoge a esa ley puede devolverse. Eso no va a ser así. Eso va a funcionar de que yo voy al 4.3, no me gustó, le digo al patrono, mire, me quiero devolver, y le van a decir, no señor, le vamos a pagar las prestaciones. Entonces, le pagan las prestaciones, contratan un nuevo trabajador que entra ya en el 4.3. Y ahí entran, ¿verdad? El 4.3 va a producir más separación de hogares, más separación de parejas, más separación afectiva de padres e hijos, madres e hijos y de parejas. Porque cuando usted tiene que trabajar 12 horas efectivas, más las horas de transporte ida y vuelta al empleo, va a estar entre 14 y 16 horas fuera de su hogar. No va a tener vida social en el hogar, no va a tener vida afectiva, no va a tener vida familiar. Mentiras que los otros 3 días que se anuncian a veces hasta cínicamente, dicen los patronos, es para que busquen otros empleos y se ayuden. Ah, entonces no son para el descanso. ¿Cómo es la cosa? Creo que hay un intento, no sé si con la mayoría suficiente, pero hay un intento de las fuerzas de siempre, ¿verdad? Las que ya conocemos, que no son ninguna novedad, de utilizar este gobierno como una continuidad de sus intenciones neoliberales. Entonces, hay aquí fuerzas que intentan incidir sobre las fracciones para intentar construir ese bloque de 51 diputados, todos menos el Frente Amplio, para realizar retrocesos en materia de mercado eléctrico, retrocesos, ¿verdad? Terminar de despedazar y ojalá vender y abrir el mercado eléctrico y vender el ICE. Hay intenciones seguramente también para retroceder en materia de derechos laborales que se ven con proyectos como el de jornadas de 12 horas. Hay intenciones de continuar esa vía recortista y racional que termina afectando los servicios para la gente, pero aunque esas intenciones están ahí y hay quienes pretenden acumular esos 51 votos y presentarlos como un bloque, ¿verdad? La cosa no es tan simple. Dentro hay discusión. Ese bloque no es tan homogéneo como algunos quisieran que fuese. Entonces yo creo que es muy importante porque hay diputados y diputadas de otras fracciones que tienen conciencia de la grave situación a la que se ha conducido el país, justamente por ese tipo de políticas que han generado mayor desigualdad, mayor deterioro de los servicios para la gente, mayor deterioro en el cumplimiento de derechos fundamentales a la educación, salud, etc. Esa conciencia está ahí, y entonces ese bloque no es tan sólido como se intenta posicionar, ¿verdad?, frente a la imagen pública. ¿Qué ocurre? Que es necesario que desde las organizaciones sociales
se hagan visibles estas problemáticas, se hagan visibles estas discusiones, justamente también para que esos diputados y diputadas ojalá cada vez sean más y se atrevan más a posicionarse y decir no está bien que continuemos con la misma vía fracasada de los últimos 30 años, aprovechando que hay una nueva administración para que las cosas parezcan cambiar sin que nada cambie, ¿verdad? Por su parte, Rodrigo Chávez pareciera tener el apoyo popular al distanciarse de los últimos 2 gobiernos del PAC, partido con gran rechazo en la población costarricense. Al mismo tiempo, propone una manera alternativa de gobernar, algo más directa y brincándose algunas trabas institucionales. Sin embargo, Costa Rica sigue presentando un desempleo del 14%, un índice de pobreza del 23% y una deuda pública de hasta el 70% del PIB. El costo de vida sigue aumentando y los salarios continuarán congelados. A su vez, ha sido cuestionado e investigado por pagar gastos de campaña con cuentas bancarias no declaradas oficialmente y presenta varias denuncias por acoso sexual mientras trabajaba en el Banco Mundial. Todo esto sumado a algunas críticas que ha recibido por su forma autoritaria de gobernar y la concentración de poder que propone. Ante esto, Manuel Hernández y Vladimir de la Cruz nos brindan un análisis sobre los primeros meses de trabajo del presidente Rodrigo Chávez. Aquí tenemos la otra forma de gobernar que ha impuesto Rodrigo Chávez, que es novedosa. Él viene de un organismo donde ha trabajado 35 años, acostumbrado a definir políticas, y esas políticas las define con etapas, con plazos, con objetivos, con metas y con fines a lograr. Y entonces él ha desarrollado una práctica de gobierno que va dirigido en esa dirección. Y él choca en ese sentido aquí con una práctica administrativa, constitucional, legal, donde hay mecanismos que hacen operar al gobierno. Y entonces algunas de esas iniciativas que él dice hay que hacer esto en tal plazo, se le frenan de pronto porque encuentra las trabas institucionales que en un organismo internacional él no las tenía. Él estaba acostumbrado a dar órdenes y ejecutar y pedir cuentas. Y eso es lo que él está tratando de modelar. Y eso implica una decisión, ahora sí política, de carácter autoritario. Y así empieza a ejecutar actos que son actos de carácter autoritario. Cuando él dijo en la campaña electoral que él iba a gobernar por decreto, obviamente los que conocemos el derecho sabemos que no se puede gobernar por decreto, sino es a la fuerza. Porque decretos hace el Poder Ejecutivo, todos los días, es lo único que hace. Decretos, ¿verdad? Y reglamentos, y actos administrativos, y directrices presidenciales, y otro tipo de ordenanzas de esa naturaleza, pero no hace leyes. Y un decreto está en la jerarquía de las leyes nacionales debajo de las leyes. Un decreto no puede modificar una ley, pero un decreto puede modificar otros decretos. Y un decreto puede hacer que se ejecuten políticas, sí. Porque el Poder Ejecutivo, y esto es lo que debemos entender como profesores, como maestros, como educadores, es que el Poder Ejecutivo en Costa Rica es el poder político más importante, porque en el Poder Ejecutivo se toman las decisiones diarias, de todos los días, que afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas por las decisiones que se toman desde los ministerios, desde las instituciones públicas que pertenecen al Poder Ejecutivo Central y que tienen que ejecutar tareas, que tienen que estar atendiendo diariamente las políticas generales que vienen de atrás, más las que vienen con el nuevo gobierno y que hay que impulsarlas. Un poder es la expresión de la fuerza. El Poder Ejecutivo es la fuerza del Poder Ejecutivo del Presidente de la República. En Costa Rica no tenemos ejército, dichosamente, pero tenemos cuerpos policiales. Y hay una variedad de cuerpos policiales enorme. Y todos con órganos de dirección desconcentrados. Cada quien tiene su dirección. Está tendiendo a concentrar el poder de la policía. Ya ha habido en el pasado político nuestro, institucional y de gobiernos anteriores, la idea de tener un comando nacional de coordinación policial. Eso puede estar bien, pero ahorita hay una tendencia a la concentración del poder policial. Eso puede ser muy peligroso porque es casi el sustituto de un ejército. Y en esos días que le estoy relatando, convocó a la Reserva Nacional,
Aquí está tratando de movilizar la reserva para desarrollar un cuerpo policial prácticamente privado del presidente de la República. Y eso es muy peligroso, verdaderamente peligroso, porque vamos a tener la concentración policial más la reserva. Ahí van ya a concentrarse en ese sentido los recursos militares del Estado. Esa es una tendencia peor todavía. Otro acto de concentración de poder, me parece a mí, que hizo el presidente fue disminuirle poder a la ministra de la presidencia. ¿Por qué? Porque los dos viceministros de la presidencia les dio autonomía y los puso al frente de tareas concretas que le reportan al presidente y le pasan por encima a la ministra. Y eso me pareció ya un descalabro institucional porque es parte de los controles de poder ejecutivo, de concentración de poder del poder ejecutivo. Entonces estamos ante un gobierno autoritario, con un gobierno autoritarista en todas sus funciones, un gobierno peligrosamente, voy a usar el término policialista, para usar el sinónimo de militarista, cuando está convocando a la reserva y está fortaleciendo los organismos policiales. Ni siquiera la ANEP, con su sindicato de policías, va a poder hacer nada. O negocia con el gobierno o lo arrasan. ¿Por qué? Porque le van a dar una fuerza institucional y política que no ha tenido la fuerza pública y que la va a empezar a tener. Y por otro lado, mete una situación de confrontación del pueblo contra los trabajadores en general. Porque dice el presidente, también en esa reunión donde habló del Parque Viva, que no puede subirle el salario a los policías, porque si sube el salario a los policías por la ley del enganche que existe, le tiene que subir a los médicos y a otros sectores, y que eso significa muchos millones de colones. ¿Cómo comienza este gobierno? Con un aumento del 100% al salario de los ministros y un aumento de un 1% a la clase trabajadora. ¿Qué más se le puede agregar a eso? Ese es el gobierno. Y yo creo que hay mucha gente que está, lo siento mucho, me da mucha pena decirlo, engañada, porque dicen que este gobierno hace y deshace. Yo quiero que me digan, ¿qué ha hecho? Yo doy algo de lo que hizo. En la primera medida de gobierno, ¿qué más se hizo? ¿Qué más ha hecho? La otra cosa gravísima que ha hecho ha sido la desprotección del arroz. Y la desprotección del arroz es solamente el comienzo de una política de apertura, es decir, una política de privatización de todos los productos de la canasta básica, de todos los productos fundamentales de la canasta básica. El arroz no va a bajar de precio, el arroz va a subir de precio. Y detrás del arroz van a venir los demás productos de la canasta básica. Es un gran error estratégico, es una cosa sin sentido, es una torpeza desde el punto de vista de un gobernante. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis mundial de alimentos y están faltando los alimentos en el mundo, fundamentalmente ocasionado por la guerra de Ucrania, que es el gran granero de Europa. Y ya tenemos un faltante de trigo, que se va a aumentar terriblemente el faltante de trigo, y Europa va a sustituir el trigo por otros productos, entre ellos el arroz. Y el arroz va a subir de precio escandalosamente. Dicen que un 38%, un 40% en los próximos meses. ¿Por qué? Y nosotros vamos a sufrir eso. Vamos a dejar al consumidor al margen de la política de precios internacional. ¿Por qué? Porque los protegimos. No solamente el arancel, sino la liberalización ¿cómo se llama?, del precio. Esto además trae como consecuencia la destrucción de la producción nacional del arroz. Se produce en este momento más o menos un 35% del arroz que consumimos. Y una buena parte de eso, no todo, porque hay grandes compañías que también lo producen, pero una buena parte de eso va a desaparecer y va a depender del mercado internacional, porque a los industriales les conviene más importarlo que comprarlo en el mercado nacional. No puedo extenderme en esto. Es lo que ha pasado con los frijoles, que es una de las principales fuentes de proteína del costarricense. Y estamos importando el 80% de los frijoles, producimos el 20% nada más. Y la otra fuente de proteína para el costarricense es el huevo. Y el huevo, los pollos, las gallinas, tienen concentrados que tienen como base el maíz, y nosotros importamos el 100% del maíz.
y mientras tanto hay pobreza y hay desempleo en el campo. Una política desastrosa, que es la misma política que se aplicó en Indonesia durante todo el periodo en que el señor presidente fue director del Banco Mundial en ese país. ¿Qué ha hecho en materia de gasolina? Aquí nos engañaron. Una vez más, tantas veces nos han engañado que ya uno ni se da cuenta. Nos dijeron, el día 8 o 9 de mayo bajan los precios. ¿Qué ha bajado? Nada ha bajado. Todo sube y sube y sube. Y la gasolina sube y sube y sube. Están congelados los salarios, ¿verdad? Por los próximos 2 años. Están congeladas las alzas en los ingresos generales de las personas. La canasta básica sube constantemente. Los productos de consumo suben. Todo eso sube en ascensor. Los salarios subirán en escalera, peldaño por peldaño. Su relación con los medios tradicionales de comunicación también ha sido cuestionada al realizar señalamientos a ciertos periodistas sobre su labor, y hay quienes consideran que el cierre del Parque Viva fue un ataque directo al Grupo Nación. ¿Existe realmente un ataque a la libertad de prensa o se trata más bien de una lucha de poderes? ¿Qué lectura se puede hacer de la relación que establece el presidente con los grandes medios y con los medios regionales? Yo creo que hay una deslegitimación de la prensa desde hace años. La prensa costarricense se ha ganado el repudio de los costarricenses. Es una prensa miope, parcializada, enemiga de la clase trabajadora, superficial, ¿verdad? Da vergüenza a veces verla, porque es un ataque a la inteligencia muchas veces. Pido disculpas a los compañeros si alguien se ofende. Yo sé que hay gente muy buena y gente muy inteligente y gente que está haciendo cosas muy bien, pero en su conjunto es una prensa que el pueblo de Costa Rica no se merece. Ahora, lo que pasa es que este aspecto, que es del cotidiano costarricense, ha sido utilizado por los políticos para cubrirse o pretender cubrirse. Es que la prensa canalla, le dicen. Prensa canalla cuando lo denunció y se dijo las verdades. Eso lo conocimos por La Nación. Yo no defiendo a La Nación en absoluto. Pero los acosos por los que fue condenado este presidente lo conocimos los ticos por La Nación. Entonces es prensa canalla. Si hubiera hecho todo lo contrario y hubiera hablado a favor de él, ya no es prensa canalla. Y todas las veces que se calla en torno a todo lo demás, ya no es prensa canalla. Es prensa buena y noble y buena. Yo creo que sí hay una pugna aquí entre dos equipos de grandes ligas, entre dos partes de la oligarquía que se pelean entre sí. No es nuevo, siempre ha sido así. La Nación se pelea con uno y se pelea con el otro, y se pelea con el gobierno para exigirle más al gobierno, ¿verdad? Si el gobierno hace 5, lo golpea para que dé 6. Es su política, así es la manera de hablar de la Nación. Así que a esto no hay que darle mucha importancia, no tiene importancia. No hay ningún ataque a la libertad de prensa, es absolutamente falso, ni hay ningún ataque a la prensa honrada. Lo utiliza como un chantaje, ambas partes lo utilizan como un chantaje en una pelea ahí que no tiene ningún sentido más que defender los intereses de los grandes oligarcas que los defienden ambos, el gobierno y la gran prensa. Y por otro lado, enfrenta a la prensa. Y a la prensa la ataca directamente y manda señales muy peligrosas, intimidatorias, de intimidación, de amenaza, de que aquí actúo contra estos medios de comunicación de esta forma, pero así puedo actuar contra todos estos. A Vilma Ibarra, una periodista, le contesta unas críticas que ella ha hecho diciéndole que no se le olvide que ella recibe propaganda de acueductos y alcantarillados y que ya dio la orden de que se la quiten. Entonces ahí viene no solo la amenaza directa para Vilma, la advertencia que le van a quitar la propaganda, sino que le están diciendo a todos los medios que les van a quitar la propaganda si no se ponen en fila la propaganda de gobierno. Y eso sí es también muy peligroso, porque entonces empieza, algunos por hambre, otros por intereses económicos, a alinearse con el gobierno. Y el otro elemento es, digamos, el fortalecimiento que está haciendo el presidente de los medios de comunicación rurales. ¿Con qué intención? Con la intención de fortalecer el apoyo popular que él tuvo en esas elecciones en zonas rurales. Segundo, disminuir el peso de los órganos urbanos, medios de comunicación urbanas, y financiar aquellos medios de comunicación con anuncios, ¿verdad?, para que sobrevivan, y los pone de correa de transmisión
de la información del gobierno, y así está sucediendo. Todo lo que publica el gobierno, esos medios lo comunican, entonces está influyendo ahí, y eso tiene que ver con las elecciones de octubre a febrero del próximo año, octubre del año 22 a febrero del 23 a febrero del 24, que son las elecciones nacionales, 84 cantones, donde cada cantón tiene su especificidad electoral y donde el partido de gobierno no tiene un solo regidor, un solo síndico en todo el país, y necesitan dar una imagen de apoyo popular a la gestión del gobierno de este año y del próximo, ganando una buena cantidad de municipalidades. Y ante todo lo anterior, ¿cuál debe ser la labor de la oposición? ¿Cuáles son los retos del sindicalismo y de la clase trabajadora de cara a estos próximos 4 años de gobierno? Vladimir de la Cruz, Jonathan Acuña y Manuel Hernández nos comparten una reflexión sobre las tareas del movimiento sindical costarricense. Por supuesto que él no es tonto, no es un presidente tonto, entendamos que estamos con un presidente inteligente. Yo pienso que es una cosa importante. Porque si es inteligente, hay que actuar también inteligentemente frente a los actos que él hace y frente a las acciones que tienen que desarrollar las organizaciones de los trabajadores como la APSE, los sindicatos y las otras asociaciones laborales que puedan haber en el país, y unificar hasta donde sea posible la acción, porque la acción del Poder Ejecutivo está unificada, la de las cámaras patronales es una acción generalmente unificada, y los sindicatos, lamentablemente en este país, estamos divididos, y a veces muy divididos, y eso debilita la acción sindical y la vocería, la voz de los sindicatos. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo de unidad sindical sobre cosas muy concretas, sobre todo aquello que es común primero. Las cosas que son divergentes se dejan para la lucha de cada sindicato, y lo que es común, a trabajarlo en común, a empujar en común, ¿verdad? Para poder ir creando núcleos de fuerza. Entonces, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, lo de jornadas extendidas de 12 horas, ciertamente, aunque excluyan expresamente al sector público, los sindicatos del sector público tienen que solidarizarse con la gente del sector privado, la gente que más se le incumplen derechos laborales, la que más se le precarizan sus condiciones de trabajo. Es que es a esa gente la que además tiene menos posibilidades de organizarse en sindicatos. Ojalá tuviesen posibilidad de organizar sindicatos, pero ustedes saben que es limitadísima esa posibilidad. Ojalá que esa gente pudiese sentir cómo hay sindicatos también que no son de su sector, que les están dando respaldo, sabiendo que se están deteriorando las condiciones de trabajo, y por eso también hay sindicatos ahí en pie de lucha. Entonces, ese tipo de solidaridad me parece fundamental. Por otra parte, la incidencia fuera de los espacios estrictamente institucionales sigue siendo importante. Movilizarse es importante, hacer visible que los sectores tienen demandas, tienen posiciones, es muy importante, porque de lo contrario solo hay una voz. Solo está la voz hegemónica, la voz que tiene capacidad de estar en los medios de comunicación, las voces que son capaces, digamos, de construir un discurso, y no se ve ningún contrapeso, nadie que discuta eso, nadie que discuta, por ejemplo, que no está bien recortar por recortar, ni que no está bien recortar cualquier cosa, ¿verdad? Tienen que existir otras voces que hagan contrapeso, y los movimientos sociales tienen esa capacidad de incidir de esa manera. Obviamente, siempre será vital, y siempre ha sido así con los movimientos sociales en nuestro país, tener apertura al diálogo, pero exigir al mismo tiempo diálogo efectivo, porque lo que vivimos, no solo vivimos en carne propia con el gobierno de Carlos Alvarado, fue un diálogo absolutamente ficticio. Sí, pues se sentaba la gente en la mesa, pero no se estaba escuchando a nadie ni nada. Se seguían escuchando a los mismos señores de las mismas élites económicas a los que se les hacía caso en todo. Entonces daba igual que se montara la mesa, que estuviesen los sindicatos sentados, ¿verdad? Pues sí, que les decían, les hemos escuchado muy bien, vayan a su casa, pero es que nosotros continuamos con nuestros planes. No vamos a doblar ni un centímetro, porque aquí vamos a seguir favoreciendo a los mismos señores de las mismas élites. ¿Qué pasa entonces? Que los movimientos sociales tienen que tener también disposición a dialogar, pero al mismo tiempo ser contundentes y exigir que ese diálogo sirva para incidir. Si no, a mí no me sienten en una mesa solo para decir que me han sentado en una mesa. Creo que también es importante volver a ganar en espíritu combativo por parte de los movimientos sociales. Evidentemente, la barbaridad que hizo el gobierno de Carlos Alvarado dejó muy golpeados los sectores.
Eso se percibe, se siente cuando, a pesar de esa lucha tan grande que se dio en contra de la reforma fiscal, igual la pasaron, ¿verdad? Y luego la reacción más bien es impulsar un proyecto antihuelgas que terminaron aprobando. Uno entiende que haya una desmoralización de las organizaciones, pero hay que superar eso. Hay que superar eso, volver a amarrarse las mangas y salir de nuevo a incidir como en este país han incidido siempre los movimientos sociales, con contundencia, con claridad, con solidaridad con el resto de los movimientos sociales, defendiendo conquistas sociales vitales de este país que hoy están en riesgo, defendiendo la democracia también, porque hacer participación social es también defender la democracia, y los movimientos sociales tienen esa potencia ahí guardada. Sé que hay un golpe en el ánimo de la gente, pero a eso hay que superarlo y hay que ir a incidir para evitar que se sigan utilizando por parte de las mismas élites como trampolín el gobierno que sea de cualquier color, porque eso es lo que han estado haciendo. Sin importar de qué color es el gobierno, pues entonces igual inciden las mismas élites en el fondo. Porque las mesitas de diálogo los usan los poderosos para dividir al movimiento sindical y para mentirle y para entretenerlo, mientras van metiendo todas las demás leyes que les sirven a ellos. Creo que esa política debe cambiar. Hay una única política en Costa Rica que debe abrirse paso, que es la política de la lucha. Y hay otra política muy importante, que es la política de la unidad. Señores sindicalistas, los que no somos sindicalistas no entendemos la división del movimiento sindical. Los que no somos sindicalistas nos cae muy mal la división del movimiento popular. Porque nosotros estamos, todo el pueblo de Costa Rica, estamos luchando y a veces creemos que nos toman nuestras luchas de pretexto para dividir al movimiento sindical. Unidad, lucha. Creo que hay que hacer una mesa ya, pero no de diálogo con el gobierno, una mesa de los sindicatos, de las organizaciones populares para hacer un programa, no solamente de luchar contra lo que se viene, que es mucho y es muy grande, es toda la política neoliberal que ya en parte está aprobada, sino para plantear un programa nuevo de salvar a Costa Rica y de hacer un desarrollo independiente y democrático en Costa Rica y con base en ese programa luchar unidos todos. Vamos a competir, pues somos competidores, eso pasa siempre, pero hay que competir con honestidad, con lealtad y con unidad. Yo creo que eso es lo fundamental que debemos hacer. Yo solo creo que los maestros han dado un gran aporte, una gran lucha en toda la historia de Costa Rica. La primera que recuerdo en ese momento es la quema de la información que derrocó a la dictadura de los Tinoco. Y han seguido siempre en la lucha, siempre en el aula, siempre con los padres de familia. Son un gremio realmente sumamente plausible y yo les deseo el mejor de los éxitos y que su lucha tenga frutos en el menor plazo posible.